Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la visión semanal de Serenity Market. Soy Diego Puertas y en el vídeo de hoy comentaremos varios puntos importantes. Arranca una semana con datos muy relevantes. Ayer lunes 29 de enero conocimos la previsión de ese reembolso del Tesoro americano correspondiente al primer trimestre del año, pero también tenemos resultados empresariales, tenemos también datos de ISM manufacturero. Ojito que están saliendo todos los ISM regionales de Estados Unidos manufactureros muy mal. Entonces será muy importante conocer el dato general. También tendremos datos de empleo correspondientes a enero. Por tanto, es una semanita cargada de eventos que moverán el mercado. Así que nada, dicho eso, vamos también a tratar puntos de estacionalidad, también las entradas en China las comentaremos y demás. Vamos con el vídeo. Arrancamos preguntándonos si es el momento de entrar en China, si realmente vamos a empezar a ver fortaleza en China a partir de estas grandes entradas que nos están mostrando las casas de análisis, tanto Goldman Sachs como Bank of America. Fíjense cómo durante la semana pasada se produjo unas entradas masivas. En términos nocionales acumulativos, la compra neta de acciones chinas desde el 23 de enero hasta el 25 de enero, 3 días, 3 sesiones, es mayor que cualquier periodo de 3 días anterior en más de 5 años, impulsado especialmente por compras a largo plazo. Las acciones chinas de todos los tipos fueron compradas netamente en el libro principal durante este periodo, lideradas por términos nocionales de los ADR, de compañías que cotizan en el extranjero. Fíjense aquí el gráfico del Prime Book, de los grandes clientes de Goldman, cómo se vieron grandes entradas. Ojito, también se vieron grandes entradas en julio-agosto del año 2023 y también se vieron grandes entradas, fíjense qué grandes, a principios de año 2023. Y el gráfico, oye, pues el gráfico no ha cambiado demasiado, la verdad. Este es el gráfico del Hansen y más allá de posibles repuntes, fíjense como en enero ni eso. En enero no hubo ni... Bueno, sí, mira, en enero hubo este gran repunte de aquí, en julio-agosto hubo este repunte de aquí y ahora mismo estamos en este repunte de aquí. Pero entradas vemos como a nivel gráfico no se traslada en fortaleza. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero no quedan ahí estos datos. Fíjense lo que nos dice Goldman. Es importante destacar que más del 70% de actividad reciente de compra neta fue impulsado por acciones individuales, lo que sugiere que podría tener un poder duradero, es decir, la verdadera compra aún no ha empezado. Todos los 11 sectores de China fueron comprados netamente desde el martes hasta el jueves, liderados en términos nocionales por consumo discrecional, industrial, servicios de comunicación y finanzas. Los indicadores de flujo fuera de Goldman Sachs Prime también señalan grandes entradas recientes de capital en acciones chinas. Nos dice que hubo una entrada de 12.000 millones de dólares esta semana, la semana pasada, la mayor entrada semanal desde 2015. Bank of America también nos dice que hubo las mayores compras en nivel en récord en emergentes desde que se tienen registros y en China fue la mayor parte de ella, fíjese, 12,1 mil millones a emergentes, 11,9 mil millones a China, siendo, como dice Goldman, como dice Bank of America, la mayor entrada en también 5 años. Por tanto, nos están diciendo ya varias casas de análisis que las compras en China están siendo masivas. Los estímulos por parte del banco chino también están siendo masivos. De hecho, el balance del banco chino, del Banco Central chino, se encuentra en máximos de 10 años. Por tanto, se está tratando de estimular de una forma agresiva la economía. Sí que es cierto que todavía no se están tomando medidas quizás más directas para los consumidores, como pueden ser bajadas de tipos, pero sí que es cierto que evidentemente si la cosa sigue así se van a tener que tomar porque quieren conseguirlo de una forma u de otra y si no lo consiguen con estos estímulos pues tendrán que hacerlo de esa forma. También se ha dicho que se están registrando restricciones a los cortos, también se estaban viendo entradas en ETFs chinos provenientes pues de esta liquidez que se está inyectando en China. Por tanto, habría que diferenciar qué compras son reales y qué compras son debido a los estímulos.
Sí que es cierto que Harnett y otras casas de análisis estaban mencionando que, bueno, pues Nikkei japonés y Nifty indio se encuentran, Nifty indio en máximos históricos, Nikkei japonés en máximos de 34 años, se han visto beneficiados últimamente debido a la no entrada de inversores extranjeros en China. Y ojito, porque ahora si realmente vemos entradas de verdad en China, pues podríamos ver salidas, podríamos ver rotaciones de capital desde Nikkei, desde Japón y desde India en dirección a China. Pero como ven, el Hansen en el día de hoy pierde un 2,34%, no hay muestra ninguna de fortaleza en el gráfico. Fíjense que ni siquiera se ha aproximado a tocar la media de 50 sesiones, que es muy importante. Por tanto, la situación en este momento no termina de mostrar fortaleza a nivel gráfico. Dicho esto, si continuamos con puntos así importantes que tenemos, pues hay que conocer que esta semana acaba en enero y empieza febrero, concretamente el jueves. Ya estamos en febrero. Febrero estacionalmente es un mes malo. Ojito con estos datos que nos muestra Goldman, porque hay que tenerlos en cuenta. Febrero es muy complicado para los activos de riesgo, ya que el flujo de efectivo deja de llegar al mercado de valores, especialmente hacia final de mes. Es el segundo peor mes estacionalmente para el S&P 500 desde 1928. Solo septiembre tiene peor rendimiento, desempeño. La segunda mitad de febrero es el peor periodo de 2 semanas del año para el S&P 500. Aquí lo tenemos. Concretamente, el 16 de febrero es el punto máximo en el gráfico estacional del S&P 500. Febrero es el segundo peor mes estacionalmente también para el Nasdaq desde 1985, solo por detrás de septiembre. Y la segunda mitad de febrero también es el peor periodo de 2 semanas del año para el Nasdaq desde 1985. O sea que febrero en conjunto es el segundo peor mes estacionalmente, y las 2 últimas semanas de febrero son el peor periodo a nivel estacional del año. Por tanto, ojito que febrero nos avecinan que vienen curvas, y las curvas empiezan ya esta semana, porque esta semana tenemos datos realmente importantes. El S&P 500 ha terminado en verde todos los años de elecciones presidenciales. Ojo, año en el que estamos. Eso sí, todas ellas Open Election, que es que los votantes de todos los partidos y aquellos sin afiliación partidista pueden presentarse a las elecciones. También es cierto que hay que tener en cuenta esta imagen. Esta imagen es la estacionalidad mostrada por Ryan Detrick desde de años estacionales. Fíjense cómo enero, febrero y marzo son más bien rangos laterales. No se ve una caída especialmente en febrero en años estacionales, pero sí que es cierto, en años electorales a nivel estacional, pero sí que es cierto que es un rango más bien lateral. Por tanto, recuerden que esto es simplemente datos estacionales. También hay que tener en cuenta que este año es un año de bajadas de tipos, de famoso pivot. Y claro, normalmente un pivot va ligado a caídas en los mercados. ¿Por qué? Porque un pivot, una bajada de tipos, suele ir ligado a recesiones económicas. De momento, en este momento, el crecimiento económico de Estados Unidos es superior al 3%. Por tanto, la pata del crecimiento nos libramos. Hay una gran diferencia ya entre bajar los tipos de una forma brusca porque la desaceleración económica está a puntito o incluso en recesión, y bajar tipos simplemente porque la inflación ha logrado su objetivo y el crecimiento económico, oye, pues todavía se mantiene fuerte, de una forma o de otra. Ya sabemos cómo se las gastan con este tipo de datos. También hay que tener en cuenta los resultados empresariales de esta semana, porque sí, esta semana finaliza un poco la parte gruesa de los resultados empresariales, y esta semana, fíjense aquí cómo presenta el 32% del peso del S&P 500, presenta especialmente el mayor peso de servicios de comunicación, de consumo discrecional, también de energía, de salud, de industrial. Por tanto, es una semana muy importante. Recordemos que las expectativas, las previsiones de las compañías en general son muy bajas para este trimestre, para el cuarto trimestre del año 2023. ¿Eso qué significa? Eso significa que es mucho más fácil sorprender al alza, y que por tanto hay mucha mayor probabilidad de que guste al mercado. No obstante, no ocurre en todas las compañías. Recordemos que los 7 magníficos son los que más mueven el mercado, los que realmente mueven el sentimiento global del mercado, y en los 7 magníficos las revisiones de los resultados han sido al alza, a diferencia del resto de valores que han sido a la baja. Por tanto, ¿qué nos indica esto? Pues ojito, porque los 7 magníficos va a ser mucho más difícil que sorprendan al mercado, porque los analistas tienen unas previsiones más elevadas.
Bueno, ¿cuándo presenta los resultados? Pues en el día de hoy, martes, presenta en el After Microsoft, AMD, Alphabet. Muy importantes las tres. AMD, después de los grandes resultados de ASML, de Taiwan Semiconductor con las previsiones, pues sin duda va a ser un barómetro muy importante para el tema semiconductores. También, ojito, porque Intel cayó el viernes. Va a ser muy importante los resultados de AMD. Microsoft y Alphabet, evidentemente, ya sabemos que son dos pesos muy grandes. También el miércoles con Apple, Amazon y Meta, también muy importante. Es un gran peso del mercado, presenta aquí. Evidentemente, puntos importantes de la semana. Ya hemos visto los resultados empresariales. He comentado el tema del QRA, de la previsión del reembolso del Tesoro, que se anunció ayer lunes 29 y que se confirmará el día 31 miércoles, y que salió muy inferior a lo esperado. Fíjense que se conoció un dato de 760.000 millones cuando Bank of America incluso había hablado de 970.000 millones. O incluso Harnett hablaba del riesgo de que saliera un dato por encima de 2.000 millones. El dato salió muy inferior a lo esperado. Y la pregunta es, ¿por qué salió un dato tan inferior al esperado? Pues por dos motivos. Uno, y es que se plantea recaudar más debido a impuestos, debido por la parte fiscal. Y en el número dos, pues porque el drenaje repo estiman que se pueda acabar en los próximos trimestres, en este ya primer trimestre, y por ello hay menores emisiones. Al final todo el drenaje repo ha llenado un poco la cuenta del Tesoro, y se estima que puede haber menores emisiones en el primer y segundo trimestre debido a que el drenaje repo llegará a cero y no habría tanta liquidez para comprar esas letras. Por tanto, eso es un poco lo que ha afectado, o lo que lo que dicen muchos analistas, que ha jugado para conocer una previsión del reembolso del Tesoro para el primer trimestre ligeramente inferior. Más cosillas de esta semana, pues tendremos en Japón también datos importantes: confianza del consumidor, ventas minoristas. En China también tendremos típicos datos de PMI no manufacturero y manufacturero el martes, o sea, el miércoles y el jueves. También es cierto que estos datos serán muy importantes, pues oye, para ver si estos últimos estímulos por parte de China se trasladan a los consumidores. De momento sí que es cierto que Louis Vuitton presentó grandes resultados y presentó una pata de consumidores chinos muy fuerte. Por tanto, parece que los interesados en lujo se mantienen fuertes. Habrá que ver si el resto de la economía también. Datos muy importantes para ver la evolución de los estímulos. En la eurozona, en el día de hoy, hemos conocido datos de Producto Interior Bruto de España, de Italia, también de Alemania. El de Alemania ha sido en menos 0,3%, el de España superior a lo esperado, ha salido en 0,6%, con una cada vez más importante pata pública. Y el dato de Producto Interior Bruto de la eurozona no ha salido en menos 0,1 como se esperaba, sino que se ha quedado neutral, 0%. Básicamente es un poco igual, que decrezca un menos 0,1, que salga 0, que salga un crecimiento de 0,1. La verdad que con una inflación que también estamos viendo repuntar ligeramente, y que tendremos datos al final de esta semana, pues, al final una inflación por encima del objetivo, un crecimiento prácticamente nulo, es una estanflación de manual. Para miércoles y jueves tendremos estos datos de inflación. En el día de hoy hemos conocido inflación en España, que ha repuntado ligeramente el dato general. Veremos a ver en Alemania y en la eurozona. Para Reino Unido tendremos decisión de tipos el jueves, y en Estados Unidos tendremos datos de empleo durante toda la semana. Empiezan hoy con ofertas de empleo George, ojito, dato que ha movido últimamente el mercado, y no para bien, porque los datos de oferta han salido muy inferiores. Mañana, miércoles, datos de la consultora ADP, también algún dato de vivienda. El jueves tendremos ese ISM manufacturero, ojito, porque todos los datos regionales están saliendo, la mayoría de datos regionales están saliendo con unos movimientos muy bruscos, muy inferiores a lo esperado, cuando, bueno, pues ya podíamos pensar que a nivel mundial, empezando por Europa, el suelo de la manufactura podía estar empezando a llegar. Veremos si hay confirmaciones en el ISM. Y luego, evidentemente, el viernes, esos datos tan importantes de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario, y nos vemos la semana que viene. Chao.